hermanos, la celebración o la institución de la Cena del Señor. Ese es el propósito de esta meditación, tener una mejor apreciación, un mejor concepto, hermanos, del significado de lo que este evento que hoy celebramos, hermanos, tiene en nuestra vida, como también en toda la humanidad, en todo el mundo entero. Año con año, hermanos, tenemos la bendición del Dios Todopoderoso para volvernos a juntar y poder, hermanos, participar de lo que son los santos emblemas, los cuales, hermanos, un día miércoles 14 de Nisan, Jesús, hermanos, utilizó para instituir este ritual que serviría, hermanos, como símbolo de lo que Él en ese mismo día hizo por todos nosotros y por toda la humanidad. Es un gran privilegio, hermanos. Es una gran bendición. Es algo que lo debemos de ver nosotros como algo tan sagrado, como algo tan sublime, que nos debe, hermanos, de llamar a la reflexión, que nos debe de llamar, hermanos, a meditar en qué tanto valor nosotros le damos a lo que Jesucristo vino a hacer por cada uno de nosotros. Jesús, hermanos, dice aquí en su palabra, aquí en la palabra que hemos leído, cuando era la hora. Recordemos, hermanos, de que los judíos por muchos años habían celebrado lo que se llamaba la Pascua. De eso estamos nosotros muy conscientes. Y Jesucristo, según la palabra de Dios, dice que vino sujeto a la ley. Vino sujeto a la ley. Él dijo, hermanos, allá en Mateo 5:17, porque no he venido, ¿a qué dijo él? A abrogar la ley y los profetas, sino el que dice, a cumplirlos, a cumplir la ley. Jesucristo vino súbdito a la ley, así lo dice la Escritura, así lo enseña la palabra de Dios. Y si por muchos años nosotros sabemos perfectamente, allá, hermanos, cuando la nación de Israel recibió la liberación de parte de Dios, hermanos, de manos de los egipcios, Dios instituye ese ceremonial de la Pascua. Y año con año los judíos venían celebrando. Año con año los judíos venían recordando aquel ritual, aquel evento tan importante en su vida. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? ¿Por qué fue tan importante para los israelitas aquel evento, aquel 14 de Nisan, que Dios los liberó, hermanos, de mano de los egipcios? ¿Por qué fue tan importante? ¿Y por qué ellos lo celebraron? ¿Y por qué ellos lo practicaron, hermanos, en el tiempo antiguo? Y bueno, y lo siguen practicando ahora en este tiempo. Era, hermano, porque Dios se los había mandado. Y por supuesto que aquello significaba algo muy grande en la vida de ellos. Así, de esa misma manera, nuestro Señor Jesucristo, Él cuando estuvo en esta tierra, hermanos, Él también, hermanos, obedeciendo a ese ritual, Él, hermanos, lo celebraba. Él lo observó. Pero, hermanos, fíjense, la palabra de Dios dice, hermanos, que cuando Él instituye la cena del Señor y cuando Él dice estas palabras, cuánto he deseado, dice ahí la palabra, comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuando Jesús dice estas palabras, hermanos, ya habían pasado más de 3 años del ministerio de Él, hermanos, del ministerio terrenal de Él. O
sea, significa que él había celebrado ya ¿cuántas Pascuas? Tres Pascuas. Imaginémonos. ¿Por qué la Biblia, hermanos, se detiene acá en este momento? ¿Por qué aquí, hermanos, por qué no señala la Escritura, hermanos, los otros eventos cuando Jesús participó de la Pascua y le dio una gran relevancia? Porque la Escritura no menciona eso, sino que la Escritura, hermanos, lo resalta exactamente, hermanos, cuando a Jesús, hermanos, se le daba el momento en que todo en lo que la ley y todo lo que los profetas habían dicho tenía que cumplirse en la vida de él. Jesucristo dice, hermanos, cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros. Para Jesús, hermanos, ese día 14 de Nisan, hermanos, que los judíos celebraban la Pascua, para Jesús ese día, hermanos, fue, hermanos, un día más que especial. Ya había celebrado otras Pascuas, pero él dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. ¿Verdad? ¿Por qué, hermanos, Jesús no lo dijo en los años anteriores que él había participado de la Pascua? ¿Por qué? Porque aquí dice la Escritura, hermanos, en la hora de su sufrimiento estaba ¿cómo? Estaba por llegar. Era la última que él iba a participar. Ya no la iba a volver a participar. Era la última. Y él dice aquí en la Escritura, la había deseado comer juntamente ¿con quiénes? Con sus apóstoles. ¿En qué consistía ese deseo tan grande de Jesús de participar y de comer aquella Pascua? ¿En qué consistía ese deseo, hermano? ¿Habrá tenido algún factor, hermanos, tan importante para que Jesús, hermanos, lo resalte en este momento de su vida, en ese momento de su existencia sobre esta tierra? Sí, hermanos. El propósito por el cual Dios lo había mandado, hermanos, empezaba a ¿qué, hermanos? Empezaba a dársele cumplimiento. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que la palabra del Señor dice, veamos lo que dice Hebreos, capítulo número 10, Hebreos 10, y vamos a leer allí, hermanos, el verso número 4. Dice la palabra, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no pueden quitar ¿el qué, hermanos? Los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Como el rollo del libro está escrito. Todo, hermanos, aquella figura, hermanos, que en el tiempo antiguo tuvieron el corderito, hermanos, que los israelitas sacrificaban año con año en la fiesta, hermanos, de la Pascua, se venía a personalizar ¿en quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que Jesucristo dice, hermanos, cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros. Y fíjese, hermano, que hay una traducción en el vocablo griego que dice de esta manera: con deseo he deseado comer con ustedes esta Pascua. En ese
vocablo griego, hermanos, la palabra deseo aparece en 2 veces, en 2 oportunidades. Con deseo he deseado comer con ustedes esta Pascua. Allí, hermanos, se enfatiza, hermanos, un profundo y ardiente deseo, hermanos, de parte de Jesús por, hermanos, participar de aquel evento, por participar de aquella Pascua, hermanos, donde él, hermanos, por supuesto, sabía perfectamente que esa Pascua, hermanos, sería él mismo. Ese corderito, hermanos, sería él mismo. Y claro, esto lo estaba haciendo solamente ¿con quiénes? Con sus apóstoles. Porque Jesucristo, hermanos, estaba por establecer, hermanos, en este mundo un nuevo reino. Y lo iba a hacer a través de su muerte, a través de su sacrificio, a través de su entrega, hermanos, a través de su entrega, hermanos, en favor de cada uno de nosotros. Esa noche, hermanos, en que Jesús dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esa Pascua, no fue una noche cualquiera. Aun cuando, hermanos, esa noche no iba a ser nada favorable para él. ¿Por qué? Porque el momento de su sufrimiento, el momento de su padecimiento era llegado, hermanos. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que cuando ese momento llegó y que él hubo participado de aquella ceremonia y que él hubo instituido la cena del Señor, hermanos, dice ahí en la Escritura, hermanos, de que Jesús dice que se fue ¿a dónde? A orar. Dice al monte que se llamaba el monte del Getsemaní, ¿verdad? Y se fue a orar a Jesucristo y toma con él a 3 hombres. ¿Cuáles eran esos 3 hombres? Juan, Pedro, ¿y cuál es el otro? Y Jacobo. Y se lo lleva. Y ya dice, cuando se habían distanciado un poquito de los otros apóstoles, dice que él les dijo a ellos 3: velad y orad para que no caigáis en, ¿qué dice? En tentaciones. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es ¿cómo? Es débil, es enferma. Oren. Jesucristo está, hermanos, aun cuando aquella noche, hermanos, era algo tan importante, algo que él lo había deseado, algo que él lo había añorado, hermanos, a saber por cuánto tiempo. Bueno, desde el momento que el Padre lo envía, ¿verdad? Desde el momento que el Padre dispone, hermano, enviarlo, porque dice aquí: he aquí, oh Dios, vengo, y entrando en el mundo dice: he aquí vengo, oh Dios, para hacer, ¿qué dice? Tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Imagínense, hermanos, toda una vida, hermanos, cargando en la mente Jesús, hermanos, ese momento crucial donde él iba a padecer, donde él, hermano, iba a entregar su carne, hermano, para ser martirizada, para ser azotada, para ser, hermano, sacrificada, y que su sangre fuera rociada, hermanos, ¿verdad? Y de esa manera redimirnos a todos nosotros. Esa es la razón del deseo de Jesús, hermanos. Que Jesús veía en cada uno de nosotros lo miserable que éramos, lo arruinado que éramos, que estábamos, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo número 2, el verso número 1, estábamos muertos en delitos y en ¿qué, hermanos? Y en pecados. Esa era la condición de nosotros. Y Jesucristo sabía perfectamente que el sacrificio de animalitos no podían quitar por completo los pecados de ¿quién? Los pecados del mundo. Era necesario que Él muriera, era necesario que Él padeciera, para que de esa manera nuestros pecados fueran borrados, para que de esa manera nuestros pecados fueran, hermanos, cancelados, y que de esa forma
usted y yo, hermanos, entráramos en esa comunión con nuestro Padre eterno, hermanos. Porque la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3 y el verso número 23, por cuanto todos, dice que, hermanos, pecaron y están destituidos de qué? De la gloria de Dios. El único que podía reconciliarnos con Dios, ¿quién era? Era Jesucristo. Y Jesucristo sabía perfectamente eso. Y por eso es que Él, hermano, dice, he deseado comer con ustedes esta Pascua. Porque Él, hermano, ya no nos quería ver a nosotros perdidos, sin Dios y sin esperanza. ¿A dónde? En este mundo. Allí radica, hermano, el gran deseo de ¿quién? De Jesús. El gran deseo de Jesús, hermano, de entregar su vida, de ofrecer su vida, hermano, por rescate de cada uno de nosotros. Y volvemos a esa partecita donde nos quedábamos del relato histórico de la Biblia, hermanos, donde dice que Jesús, habiendo avanzado con los tres que Él llamó, le dice: quédense aquí y oren mientras tanto yo voy. ¿Y qué dice Él, hermanos? Y oro también, y clamo también. Y dice que Él ora allá, y está allá Él solito. ¿Con quién? Él solito allí, sin nadie a su lado. Y Él, hermanos, dice la palabra que Él oraba al Señor. ¿Y qué le decía? Él sentía, hermanos, él sentía, hermanos, en su carne lo que iba a padecer. Pero Él dice: yo lo he deseado. Y lo he deseado, dice, con gran deseo. Lo he deseado fervientemente. Pero aquí estoy. Señor, si fuere posible, pasa de mí esta copa. Pero que no sea como yo, sino como tú quieres. Que no se haga mi voluntad, si no hay otra forma por medio de la cual tú puedas redimir al hombre, salvar al hombre. Señor, pues aquí estoy, que se haga como tú has dicho. Pero si fuera posible, si hubiera otra forma. Es que Él sentía, hermano, dentro de su corazón, hermano, lo duro que iba a ser esa noche, ese día para Él, hermano. Una noche tan difícil donde Él, hermanos, en primer lugar, oiga bien, uno de los que con Él habían estado durante, ¿cuánto tiempo, hermanos? 3 años y medio. En el momento más difícil de su vida, ¿qué es lo que hace ese uno que había andado con Él? Decide traicionarlo. ¿Será fácil eso? No. Pero Él ya lo sabía, ¿o no lo sabía? Sí, ya lo sabía. Esa noche, hermano, todos aquellos que habían estado con Él, lo iban a ¿qué? Lo iban a abandonar y lo iban a dejar completamente como solito.